Amén. Que Dios les bendiga, les saludo en el amor de Cristo. Y en esta hora damos inicio a este estudio bíblico. Vamos a seguir estudiando eh, el libro de Filipenses, capítulo 3. Primero vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos las gracias por este tiempo que tú nos regalas para aprender de tu palabra, Señor. Guíanos, dando discernimiento y sabiduría para entender, para entregar el mensaje. Y que los hermanos que nos han conectado, Señor, lo puedan hacer más tarde o puedan escuchar esta grabación cuando tengan tiempo para hacerlo, Señor. Te pido que los bendigas y los cuides a todos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces con Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer hasta el versículo 4, del 1 al 4. Amén. Dice así: Prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molestó el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando acá? Estamos hablando del año 64 después de Cristo. Y Pablo empieza a hablar acerca de los falsos maestros, ¿ya? Empieza a hablar a la iglesia de Filipo acerca de los falsos maestros. Por eso dice, además, hermanos, que os gocéis en el Señor, ¿cierto? O sea, en el fondo está diciendo, con tal que mantengan su mirada en Cristo y en la cruz, pueden seguir regocijándose, ¿cierto? Y pues dice, a mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, ¿ya? Después dice, guardaos de los perros, ¿ya? El apóstol aquí, cuando habla de los perros, esto se está ahí, refiriendo a los judaizantes, ¿cierto? Quienes finalmente eran judíos de Jerusalén, que afirmaban, ¿cierto?, falsamente que eran de Cristo, pero insistían en que los creyentes guardaran la ley de Moisés, ¿cierto? Eh, por supuesto que esto era diametralmente opuesto a lo que predicaba Pablo, ¿cierto? Eh, Porque Pablo predicaba la gracia de Cristo, ¿cierto? Y no la ley. Eh, y por lo tanto, respecto a lo que Pablo predicaba, que estaba todo bajo la gracia, la ley de Moisés no tenía ninguna parte en eso, ¿cierto? Y los judaizantes insistían, por eso Pablo habla de los perros, ¿cierto? Es una palabra despectiva que se usa en esa época, ¿cierto? Un comentario despectivo, digamos. Guardados de los malos obreros, ¿cierto? Al decir esto se refería a que estos judaizantes eran obreros, malos obreros de la obra, que de alguna manera denigraban la obra que Cristo había hecho en la cruz, ¿ya? Guardaos de los que mutilan el cuerpo, ¿cierto? Eh, y aquí se está refiriendo al tema de la circuncisión, ¿cierto? No olvide usted que la circuncisión era uno de los requisitos fundamentales para los judaizantes. Si usted no estaba circuncidado, no podía, ¿cierto?, pertenecer a este grupo tan selecto, entre comillas. Por eso dice los que mutilan el cuerpo, ¿cierto? Porque veían como un requisito sine qua non el hecho de que usted se circuncidara para poder, ¿cierto?, cumplir la ley a la perfección. Que por lo tanto, que por lo demás, mejor dicho, no se aplicaba, ¿cierto?, bajo los parámetros que Pablo estaba predicando a la luz de la gracia y no a la luz de la ley. Porque nosotros somos la circuncisión, ¿cierto? O sea, se refiere a la verdadera circuncisión, que es la del corazón, los que servimos en el Espíritu a Dios, ¿cierto? Eh, Debería ser traducido, mejor dicho, los que adoramos en el Espíritu a Dios, ¿verdad? Y nos gloriamos en Cristo Jesús, ¿cierto? Eh, no teniendo confianza en la carne, ¿ya? Eh, Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿cierto? Se refiere a los logros humanos. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿cierto? Eh, bueno, en el fondo Pablo está hablando del judaísmo, ¿cierto? De lo que en algún momento le había practicado también, pero que ya no lo estaba haciendo, por supuesto que ya había experimentado ese nuevo nacimiento, ¿ya? Sigamos avanzando. Versículo 5 dice, vamos a leer del 5 hasta el 14, ¿ya? Del 5 hasta el 14. eh, hasta, hasta el 14, ¿ya?
del 5 al 12. Dice, eh, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, eh, un poquito, en Cristo Jesús, ¿cierto? Prosigo a la vía. Entonces, ¿qué está hablando Pablo acá? Bueno, Pablo hace, ¿cierto? Una, es bastante autorreferente, ¿cierto? Se refiere a sí mismo y dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, ¿cierto? Era pura sangre, Pablo, ¿cierto? Pura sangre judía, porque era directamente judío de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Y dice, Benjamín eh, eh, era la única tribu que estuvo en Judá en el momento de la división de la nación, ¿cierto? Hebreo de hebreos, ¿cierto? Dice refiriéndose al mismo, se remonta, es decir, hasta la época de Abraham, en cuanto a la ley fariseo, eh, y después dice el 6 el cual, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Eh, bueno, él obviamente antes de aceptar al Señor, antes de que Cristo se le apareciera camino a Damasco, Pablo creía que le estaba haciendo un favor a Dios en perseguir a los cristianos, ¿cierto? Para los que se están conectando en esta hora, estamos viendo el capítulo 3, ¿cierto? Del libro de Filipenses, y estamos en el versículo 6 del capítulo 3, ¿cierto? En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, ¿ya? Es decir, él pensaba que estaba ganando méritos por perseguir la iglesia, ¿cierto? Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿cierto? Eh, Todo lo que nosotros hagamos, ¿cierto? Finalmente no tiene valor si no tenemos a Cristo como nuestro Señor, ¿cierto? Dice el 8 y ciertamente aún yo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, ¿cierto? Todo el conocimiento que Pablo adquirió del Señor, lo adquirió, valga la redundancia, producto de un compañerismo íntimo y una comunión muy profunda con el Señor, ¿cierto? Aparte de todos los conocimientos que él tenía acerca de la ley, ¿cierto? Era letra muerta sin realmente no tenía esa relación personal con el Señor. Por eso hay esa discusión, ¿cierto? Algunos dicen, no, que ¿para qué estudiar tanto la Biblia, ¿cierto? Pero son dos cosas distintas, ¿cierto? Una es la relación personal que tengamos con el Señor, que por supuesto nos da el discernimiento para entender la palabra, y también estudiar la Biblia, ¿cierto? Estudiar, hacer algún estudio teológico como estamos haciendo ahora, porque conociendo la palabra de Dios nosotros podemos entender muchas cosas que a veces las traducciones no están claras. No se olvide usted que las traducciones son hechas por hombres, no inspirados por Dios. eh, no como la Biblia propiamente tal, que sí fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios, ¿cierto? Pero los traductores modernos no están necesariamente inspirados por Dios, y los títulos de la Reina Valera tampoco son inspirados por Dios, ¿cierto? Son títulos puestos por el hombre para ordenar un poco el queso. Por amor del cual lo he perdido todo, ¿cierto? Dice, eh, y lo tengo por estiércol o por basura, ¿cierto? Para ganar a Cristo, ¿cierto? Es decir, para Pablo, todo lo demás comparado con Cristo no valía nada, ¿cierto? Todo era basura. Y ser hallado en él, eh, no teniendo mi justicia,
que es por la ley, ¿cierto? Sino la que es por la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? La justicia que es de Dios por la fe, ¿ya? Es decir, una justicia intachable. A fin de conocer, le dice el 10, eh, y el poder de su resurrección, ¿cierto? O sea, se refiere al momento en el cual seamos resucitados junto con el Señor. Y la participación de sus padecimientos, ¿cierto? Eh, en conformidad a su muerte. O sea, darle el valor que tuvo la muerte de Cristo en la cruz, ¿cierto? No fue cualquier muerte, fue una muerte redentora de parte de Dios. Si en alguna manera puedo alcanzar la resurrección de entre los muertos, eh, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, ¿cierto? Eh, o sea, el apóstol lo que dice es que no exige, eh, nos exige, ¿cierto?, esa perfección, pero cuesta mucho porque siempre estamos en pecado, sino que prosigo, es decir, aspiramos de alguna manera a alcanzar, ¿cierto?, eh, ser como Cristo, por ver si alcanzo aquello, ¿cierto? Eh, por a ver si alcanzo a aquello que es nuestra meta de llegar a ser como Jesús, ¿cierto? Para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús, ¿cierto? Eh, Hermanos, yo mismo no me considero de haberlo ya alcanzado, ¿ya? Lo mismo que repite en el versículo anterior, él nunca, a pesar de la manera en la cual lo usó Dios poderosamente, él nunca hace vanagloria, excepto de todo lo que Dios hizo con él. Siempre es muy humilde. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, eh, es decir, se refiere a todas las cosas que él había hecho antes de conocer al Señor, eh, y lo que fracasó en ese esfuerzo personal de agradar a Dios, en circunstancias que estaba agradando al hombre, y extendiéndome a lo que está delante, ¿cierto? Es decir, nuestra atención, y este es el consejo de Pablo, debe estar hacia lo que está adelante, ¿cierto? No lo que dejamos atrás, ¿cierto? Porque todo lo que nosotros dejamos atrás antes de conocer a Cristo, nuestros pecados, ¿cierto? Nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestras perversiones, todo eso quedó clavado en la cruz cuando Cristo, ¿cierto?, murió por nosotros. Si nosotros le aceptamos y nacimos de nuevo junto a Él, ¿cierto? Por eso dice, extendiéndome a lo que está por delante, ¿cierto? Usted ya es una nueva criatura, tiene que mirar hacia adelante. Prosigo al blanco, ¿cierto? Es decir, es una meta espiritual, una meta moral para el cristiano, seguir adelante mirando solamente a Cristo, al premio del supremo llamamiento de Dios, ¿cierto? Es decir, asemejarse lo más posible a Cristo. En Cristo Jesús, eh, que en definitiva, al decir en Cristo Jesús, está diciendo o está proclamando la manera y el medio en que esto se cumple, ¿cierto? Esto de ir solamente hacia adelante y lograr el premio del supremo llamamiento en Dios, ¿cierto? Es decir, imitando a Cristo. Amén. Bien, vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Estamos en el capítulo 3, vamos a avanzar del versículo 15 hasta el final, ¿ya? De Filipenses. Dice el 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a lo que así se producen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿cierto? Está hablando de la unidad del Señor, ¿cierto? Pues mejor dicho Pablo. Así que todos, dice el 15, así que todos los que somos perfectos, se refiere ¿cierto?, a los que son maduros en la fe, esto mismo sintamos, ¿cierto? Es decir, tener el mismo sentimiento, estar en el mismo espíritu con los otros hermanos respecto a Cristo. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios, ¿cierto? Eh, Después dice, pero en aquello a que hemos llegado, es decir, el progreso que ha logrado, vamos por la misma senda, sintamos una misma cosa, ¿cierto?
Es decir, andemos por la misma senda que es Cristo Jesús. Y después empezó a hablar de los enemigos de la cruz, ¿cierto? Dice, hermanos, sed imitadores de mí, ¿cierto? Pablo es autorreferente, ser imitador de mí, eh, es decir, copienme, ¿cierto? Todo lo que yo hago, y mirad lo que así anduvieron como ríos, como nos tenéis, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, observen atentamente, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, era un asunto sumamente serio para Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿cierto? Eh, cuyo fin será perdición, dice el 19. Es decir, se refiere a que los que ignoran la cruz y los que la siguen ignorando tienen como único fin el de la perdición, ¿cierto? Cuyo Dios es el vientre. Es decir, no es que sean glotones ni buenos para comer, sino que se refiere a que ellos pervierten el evangelio eh, con sus propias ganancias personales, ¿cierto? Por eso se habla de que su Dios es el vientre. Y su gloria está en su vergüenza, ¿cierto? Eh, es decir, cuando nosotros queremos alcanzar cosas materiales utilizando el Evangelio, esto Pablo lo hace ver como una vergüenza. Que solo piensan en las cosas terrenales, ¿cierto? Es decir, no tienen ningún interés, estamos hablando de estos enemigos de la cruz, no tienen ningún interés en lo celestial, es decir, usan la palabra de Dios, el Evangelio y al Señor Jesucristo solamente para obtener ganancias personales, ¿ya? Porque nuestra vivencia o nuestra vivienda, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿cierto? Es decir, ¿de qué nos sirve llenarnos de riqueza aquí en la tierra si nuestro destino final está en los cielos? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahí vuelve a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y el 21 dice, el cual, el Señor, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, el momento de la resurrección, para ser semejante al cuerpo de su gloria, ¿cierto? Es decir, cada santo, usted y yo, tendremos, ¿cierto?, un cuerpo glorificado, ¿cierto? Sin enfermedades. Si usted tiene, ¿cierto?, una placa dental, ya no la va a tener. Yo tengo una malla aquí en mi ingle, ¿cierto?, de una operación que tengo, que se me estaba saliendo de la tripa, puse una malla, esa tampoco la voy a tener. Si usted tiene un ojo vidrio, tampoco lo va a tener. Si tiene un marcapasos, eso también vuela, ¿cierto?, porque eso no es suyo. Son cosas del hombre, pero usted va a estar sanito con todas sus cosas, ¿cierto? Con todos sus órganos, eh, porque está su cuerpo purificado, no se va a enfermar más, ¿cierto? No va a morir, etcétera. Qué tremenda promesa de parte de Dios. Según la eficiencia del poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿cierto? Todas las cosas que Cristo hace las ha logrado, ¿cierto? Porque es Dios Todopoderoso, ¿cierto? Y por todo lo que él hizo en la cruz, por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a quedar hasta acá. Entonces, finalizando el capítulo 4, perdón, el capítulo 3 de Filipenses, y la próxima semana, con la ayuda del Señor, si todavía estamos en este mundo, porque con esto de la guerra ya no se sabe ya, el Señor viene en cualquier momento, eh, vamos a seguir adelante con el capítulo 4, ¿cierto? El capítulo 4 que dice, regocijaos en el Señor siempre. Amén. Hermana Gladys, le voy a pedir que terminemos, por favor, con una oración. Póngale volumen ahí. ¿Ahí? ¿Está bien? Ahí la escucho. Oremos. Amén, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque cada versículo que se lee, cada versículo que nos enseña, Señor, tiene cosas tan hermosas, Señor bendito. Es lindo porque uno lo vuelve a leer y lo estudia nuevamente y se va dando cuenta que todas las cosas, Señor, están tan bien, tan perfectas, Señor, como todo lo que tú haces, Padre amado. Te doy gracias, Señor bendito, por tener la oportunidad de poder estudiar y, y de poder saber un poquito más de tu palabra, Señor amado. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, por la vida, por la salud. Y te pedimos, Señor bendito, que pronto, ojalá esta guerra termine y no tengamos
mayores problemas, Señor amado. Te lo ruego, Señor, a pesar que estamos tan lejos de donde es, pero igual nos va a llegar la economía y muchas otras cosas, Señor, que nos van a dañar. Por eso te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos guardes, sobre todo tus hijos, Señor, y que me da mucha pena porque muere tanta gente, Señor, gente inocente muchas veces. No sé a qué se debe todo esto, Señor bendito. Es tan simple vivir un poquito alegres, felices, comprenderse unos con otros, pero ellos no lo entienden así. Yo te pido, Padre Celestial, que tú nos bendigas, nos guardes y nos protejas siempre de todo mal, Padre Celestial. Estamos esperando tu venida, Señor, para poder lograr irnos contigo, Señor, al cielo celestial, a ese paraíso que tú nos tienes, Señor amado, para poder tener esa tranquilidad y ese gozo de estar contigo todos los días, Señor. Te pido una bendición para cada uno, Señor, de tus hijos, y que tú nos guardes y nos bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Y nos encontramos la próxima semana entonces con la ayuda del Señor. Como dijimos en el capítulo 4 de Filipenses.